al libro de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer esta cita, estos versículos. Dice: después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oren conmigo. Señor, háblanos esta mañana. Lo cantamos, ahora lo pedimos una vez más. Háblanos, muéstranos la misión tuya al venir a morir por nosotros y la misión que quieres para cada uno de nosotros aquí presente en esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo que nos has dado nos convenza de lo que nosotros necesitamos a nuestra vida, para hacer y vivir y cumplir la misión tuya como la cumplió nuestro Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. William Booth conoció a Cristo como su Señor a los 15 años. A los 17 años le dieron su licencia para predicar. Su llamado era el de ser evangelista. En una ocasión trajo a la iglesia a un grupo de jóvenes de los vecindarios pobres. Esta gente era muy pobre y pensaba que el pastor iba a estar muy contento de recibir a todos estos jóvenes en la iglesia. Pero resulta que el pastor se molestó mucho y le dijo que la siguiente vez, cuando trajera a estos jóvenes, por favor los trajera por la puerta trasera de la iglesia y que se asegurara que nadie los mirara cuando estuvieran ahí. Eran tiempos cuando la iglesia llegó a ser respetable, entre comillas. Eventualmente Booth se desligó de la iglesia metodista y comenzó a predicar en su parte en los lugares más pobres de la ciudad. Comenzó en el año 1845 a predicar por todo lugar. Predicaba al aire libre, iba a los circos donde se le permitiera hablar al aire libre, centros de bailes, en los teatros, donde él tenía la oportunidad, iba y predicaba el evangelio. En agosto 7 de 1878 formó lo que hoy se llama el Ejército de Salvación, Salvation Army. Booth se dice que enseñaba las 3 S en inglés, en español no rima, lo siento, solamente 2 de ellas riman. La primera S, que en inglés es soap, jabón, porque hay que lavar a la gente que viene de la calle, ¿cierto? Tiene que limpiarse. Segunda S, decía él, era soup, sopa, hay que darle de comer. Y la tercera era salvation, salvación, hay que darle la salvación. Los convertidos eran alcohólicos, eran adictos a las drogas, eran prostitutas, era la gente más pobre de esos lugares en Inglaterra. En 1879 habían 81 estaciones del Ejército de Salvación, 127 evangelistas de tiempo completo, 100 de ellos eran los convertidos de ese lugar, 75,000 servicios al año hacían en ese entonces. En 1880 se expandió a los Estados Unidos y adoptaron los uniformes que hoy día pueden ver. Se abrió una nueva sede en Londres en 1881, así como el trabajo en Londres. En 1882 se enviaron trabajadores a la India. Hay aproximadamente hoy 1.7 millones de miembros, están en 130 países, tienen 15,339 lugares de reuniones o iglesias, tienen 17,346 ministros de tiempo completo, 1,000 escuelas, 250 hospitales y clínicas en áreas pobres. William Booth siguió la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa misión? En Lucas, capítulo 19, versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Esa fue su misión. Vino a salvar a los odiados, vino a salvar a los rechazados, vino a salvar a los pecadores. En este texto, en esta mañana, vamos a mirar un caso específico de uno de ellos y cómo el Señor lo llamó a seguirle. Y en general podemos ver también cómo el Señor, el llamado es a estas personas pecadoras, a estas personas que mucha de la gente no quiere tocar, que no quiere permitir en la iglesia o que no quiere acercarse a ellos. El Señor vino a eso. Vamos a ver las dos cosas esta mañana. Primero, Él vino a salvar a los más odiados y rechazados. Versículo 27. Vea lo que dice. Después de estas cosas salió y vio a un publicano. ¿Quién era ese publicano? Bueno, la palabra publicano es un cobrador de impuestos. En el Imperio Romano, los cobradores de impuestos eran los más odiados. No sé, en los Estados Unidos hay como también algún estigma así para los que trabajan para IRS, ¿verdad? Eran considerados odiados por varias razones. Primero, porque estaban haciendo el trabajo de los romanos. Ellos eran judíos, pero estaban haciendo el trabajo de los romanos, de cobrar impuestos a la gente. Y segundo es que, bueno, y al hacer esto, si ellos estaban trabajando por los romanos, eran traicioneros, estaban traicionando a su pueblo. Jamás ibas a trabajar para una nación que te estaba controlando, estaba gobernando. Declararse al lado de Roma es declararse en contra de tu nación natal, y ese era el caso de ellos. Cualquiera que asumía este trabajo era odiado por sus compatriotas. Pero en segundo lugar, estos cobradores de impuestos a menudo explotaban a las personas. Y había generalmente dos tipos de impuestos. Uno de los impuestos eran los normales, porcentajes que se pagaban en ese entonces como hoy día. Los porcentajes simplemente por vivir te cobraban un porcentaje, tenías que pagarlo. Eso era normal, eso era fijo, eran los impuestos normales. Pero había otro tipo de impuestos que ellos hacían. Este tipo de impuestos tenía que ver con simplemente el uso de las calles. Si llevabas algo y ellos querían cobrarte por tu carreta que iba en las calles, iban a cobrar por la llanta de esta carreta, por la segunda llanta, te podían cobrar lo que ellos querían. Parte del dinero iba al gobierno y parte del dinero iba a ellos. Muchos de ellos eran deshonestos. Así es que ellos cobraban por cualquier cosa, por animales, por el uso de las tiendas, por el uso de los puertos. Ellos estaban ahí cobrando constantemente. Y por eso los judíos religiosos no dejaban entrar a los publicanos al templo. Les era prohibido. No podían adorar con los judíos. Es más, en Mateo 21:32 nos dice que la lista de personas malas, entre comillas, ¿saben con quiénes están juntos? ¿Con la lista de quiénes? Con las rameras, dice, con los pecadores, y siempre están en esa lista de las personas más malas. Y Leví era uno de ellos, dice el Señor, dice aquí la Escritura. Salió, dice, y vio a un publicano llamado Leví. ¿Quién es Leví? Nosotros lo conocemos como Mateo. Era hijo de Alfeo. No el feo, Alfeo. Es que el feo, ¿cuál feo? No, Alfeo. Y era hermano de Jacobo el mayor. Este fue el escritor de Mateo, San Mateo. Ustedes lo hemos visto, ¿cierto? Ahora, Mateo venía de una familia educada, quizás con buenos recursos económicos, pero vea lo que dice el versículo 27 también. Dice que Jesús después de estas cosas salió y vio, y que lo ve sentado al banco de los tributos. El llamado de Leví fue deliberado. Después de estas cosas, quizás venía saliendo de su casa el Señor, o después de haber sanado al leproso, Él ve a Leví sentado donde está cobrando, e intencionalmente fue a Él. Ayer estuvimos celebrando el Día del Padre y compartiendo el Evangelio en el parque de Bergfeld. ¿Sabe qué? Eso fue un evento planificado. No fue un evento que salió así solamente, fue intencional. Fue intencional también que varias de nuestras personas fueron a hablar a la gente que estaba en el parque
para invitarles para la presentación que ellos tenían. Otros también, como José, estuvieron hablando con gente que estaba ahí, fueron intencionalmente a compartir el Evangelio. Eso no fue simplemente así, fue intencional y providencial. ¿Qué es el llamado de Leví? Igual. Fue algo que el Señor decidió hacer, es algo intencional, se acercó a él. Ahora imagínense, se está acercando ¿a quién? A un cobrador de impuestos muy odiado. Y dice la Escritura que le dijo una palabra, ¿cierto? ¿Qué es? Sígueme. Era un hombre odiado. Mostrar amor a un hombre como este era fuera de lo ordinario. Estos hombres no mostraban amor a nadie. Pero el Señor muestra amor a él, se acerca a él intencionalmente y le dice, y te voy a imaginar eso, está cobrando, sígueme. Eso fue lo que él le dijo, el Señor, creador del universo, nuestro Señor Jesucristo, que creó al universo con su palabra, le dice a él, sígueme. Hoy día, Dios dice también al que no le conoce, ¿qué le dice? Sígueme. Él sigue llamando, invitando a las personas a venir a Él. Hoy día te dice, sígueme. Lo interesante es esto, que Leví hace caso a este llamado. Pero muchas veces escuchamos la voz de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez y no venimos. Y yo sé que en esta mañana hay gente aquí que no ha dado ese paso de seguirle a Cristo. Y el Señor te dice, sígueme. Hay personas como Leví que están ahí también en nuestra comunidad que muchas personas no quieren. Están solos. Y aunque humanamente hay una justificación por la cual no ir a ellos, para el creyente no hay justificación de no ir a estas personas. Esta semana estaba leyendo un artículo que se llama Solo. El decaimiento de la familia ha desatado una epidemia de soledad. Bastante largo el artículo en inglés, pero muestra de cómo la sociedad ha decaído porque el hogar ha decaído. Comenzando desde la Segunda Guerra Mundial, cuando todo empezó a prosperar en los Estados Unidos y llegó el momento en que la gente ganaba suficiente, las mujeres empezaron a trabajar fuera del hogar, la sociedad se hizo más rica, las personas tenían todos los recursos, se empezó a volver todo bien materialista y como tal también la familia empezó a decaer, los divorcios empezaron a subir. Y es más, este artículo ampliamente describe el proceso de cómo es que eso ha llevado a la causa de la soledad. Tanto que hay países hoy día como en Japón que tienen ese problema. Viejitos que viven solos en casas, que mueren solos, los encuentran muertos ahí después de meses. Y el artículo no da una solución en cuanto a la soledad. Lo deja uno diciendo, wow, es una tristeza. Estamos viviendo en tiempos de soledad. Nadie quiere tocar a esta gente. Y la gente también se empieza a aislar por sí mismo. Es por eso que juegos, ustedes jóvenes que saben el juego, yo no sabía esto, Fortnite, ¿verdad? Que yo nunca jamás he jugado, pero leí acerca de ello, que inventó un hombre soltero, es uno de los populares hoy día. ¿Sabe por qué? Porque han creado una comunidad de personas a través de todo el mundo, juegan contra ellos, con personas de diferentes lugares en el mundo. Les da algo a qué pertenecer, algo a ser parte. Y por eso es que están creciendo tanto, porque las personas están buscando ser parte de algo. Me llena de tristeza mirar la falta de padres hoy día en nuestra comunidad. Y nos ha afectado en nuestra sociedad también. Una de mis oraciones es que Dios nos dé más hombres en nuestra iglesia, hombres de Dios, que dirijan sus hogares. Necesitamos más de esos hombres de Dios. Hoy es nuestro día, Padre, ¿cierto? Pero que la oración mía es, Dios, danos más hombres que dirijan sus hogares como Dios nos ha mandado.
De otra manera, esta epidemia de la soledad seguirá con sus efectos negativos. El incremento de suicidios es un efecto de ello. De personas ancianas que mueren solas es un efecto de esto. El aislamiento racial, los pobres marginados, los indeseables, los desechados. El artículo no dice nada en cuanto a una solución. Pero ¿sabe cuál es la solución? Cristo. Le dice a Leví, sígueme. Tú que eres el desechable. Tú que nadie te quiere. Lo único que te quieren son tus compadres que hacen lo mismo, que son también deshonestos, que viven para eso. Pero el Señor le dice, sígueme. La respuesta para la gente marginada, para la gente pobre, para la gente pecadora, si podemos decirlo así como el Señor lo dijo, la respuesta para la soledad es Cristo. Vea el versículo 28. ¿Cuál fue la respuesta de él? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví sin duda tenía mucho dinero. Tenía un puesto seguro. Tenía su carrera. Tenía su sueño judío cumplido. No tenía necesidad, si podemos decirlo, material de nada. Y sin embargo necesitaba todo. Le faltaba lo más importante, que era ¿qué? Cristo. ¿Es posible que había escuchado de Jesús? ¿Es posible que hasta este momento no le interesaba nada? Pero en ese momento, cuando escuchó ese llamado, la voz que creó el universo y le dijo, sígueme. En ese momento sintió la convicción en su corazón. En ese momento sintió la necesidad. En ese momento creyó en Cristo. En ese momento fue transformado. En ese momento, dice claramente, lo dejó todo. Dejó su puesto, dejó su dinero. Jamás volvió atrás. Su vida ahora estaba llena en Cristo. Es interesante que Mateo, el Evangelio de San Mateo, es el único que describe la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Lo han leído, ¿cierto? Es la persona que dice, encuentra un tesoro y que hace, va y vende todo lo que tiene por ese tesoro. O de la moneda perdida, dice la persona perdió esa moneda y la busca hasta que encuentra esta moneda perdida. ¿Sabe qué? Mateo entendía lo que era seguir a Cristo. Lo dejó todo por Él. Y ese es el llamado a ti en esta mañana, es sígueme. Escucha su voz, deja el camino que llevas y síguele. Deja lo que te tenga atado, cualquier cosa que sea. Jesús dijo en Mateo 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Para seguirle a Él, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. ¿Cierto? Muchos de ustedes que están trabajando con Coco han dejado todo. Una posición quizás, ganar mejor dinero, no están ganando nada, están yendo a otros países, ¿cierto? Tenemos a los hermanos, a José Tay y su esposa, que por más de 20 años han estado en Jucum. Pregúntele si ellos han ganado dinero. Lo han dejado todo para el Señor. Pero si no estás dispuesto para dejarlo todo para seguir al Señor, el Señor dice, no puedes ser mi discípulo. Pero Leví lo hace, se levanta en ese momento y lo deja a todos. Todos nosotros queremos algo, ¿cierto? Mucha gente quiere vivir. Pero ¿para qué quieres vivir? Es la pregunta. ¿Vivir para ti? ¿Cumplir el sueño americano? ¿O el sueño colombiano? ¿O el sueño judío? Esos días hemos luchado con algo de una enfermedad en nuestra familia. Y créeme, nuestra familia quiere vivir. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres vivir? ¿Para realizar tus planes? ¿Para llevar a cabo tus deseos?
¿O es para seguir a Cristo? ¿Para qué quieres que el Señor te dé más vida? Y siempre pienso en mi mente, si el Señor, bueno, me lo he hecho yo mismo, decirle, el Señor me dice, ¿para qué quieres que te dé tantos años de vida? ¿Cuál es mi respuesta? Si mi respuesta es, y muchas veces digo, Señor, yo no quiero nada, y quiero que los años que me des quiera servirte a ti. Eso es lo que yo quiero. Si mi respuesta es otra, realmente tengo que volver a Él y decirle, Señor, no sé, dime qué es. Leví está muy seguro. Cree en ese momento y deja todo por seguir a Cristo. En ese momento Él demuestra su fe en Cristo. ¿Qué hace? Versículo 29. ¿Cómo demuestra su fe? Dice, Leví, me encanta esto, le hizo, ¿a quién? Al Señor, un gran banquete en su casa. Expresa su voz, su gozo, ha sido transformado, cambiado. Y hace un banquete. E invita a ¿quiénes? A sus amigos. Yo no sé, creo que no eran sus amigos. Está invitando a sus amigos del trabajo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué invita a ellos? Obviamente no tenía otra gente, pero ¿cuál es el propósito? Primero es que había experimentado ¿qué? Transformación, el cambio en su vida. Está lleno de gozo. Conozco a Cristo, me llamó, me salvó, me transformó y ahora quiero compartir con las personas que me conocen. Pero en segundo, quiere que estos también, estos pecadores, estos publicanos, también experimenten el cambio al conocer a Cristo. ¿Te puedes imaginar la escena? Este lugar lleno de publicanos, pecadores, el Señor comiendo con ellos. ¿No crees también que nosotros debemos invitar a otros para que conozcan a Jesús? ¿No crees que debemos hacer un poquito más de fiesta en nuestras casas? Invitar a gente que, no nuestros amigos, pero la gente que marginada, la gente que no tiene nada. Generalmente invitamos a la gente que nos quiere, ¿cierto? Que nos cae bien, que nos hace sentir bien. Jesús está en medio de esta gente que nadie quiere, detesta, no quieren estar cerca. ¿Estás bromeando? ¿Sentarme yo con ellos? Con todos estos. Jesús está con ellos comiendo. Pero Jesús vino ¿a qué? A salvar a los odiados, a los desechados. Y vean el versículo 30, ¿qué sucede? La segunda razón por la cual Él vino a salvar a los pecadores. Y aquí surge algo, hay una crítica ¿de quiénes? De los líderes de la religión judía. Versículo 30 dice, los escribas y los fariseos que empezaron a hacer murmuraban. ¿Pero contra quién? Vinieron contra los discípulos de Él. No sabemos si estaban adentro, si están espiando por la ventana. Lo que yo sé es que estos hombres seguían a Cristo. Donde quiera que el Señor iba, ahí estaban ellos. Cualquier cosa que decía, ahí estaban ellos. ¿Para qué? Criticar. ¿Y qué es la crítica? Le dicen a sus discípulos. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quiénes eran estos hombres escribas y fariseos? Bueno, los fariseos, para darles un ejemplo, eran líderes religiosos. Estos hombres eran tan legalistas, ¿cierto? Que todo lo tenían medido y controlado. Para ellos socializar con un publicano, con un pecador de cualquier índole, de la calle, pecadores, leprosos, prostitutas, todas, era inconcebible. Es más, rozarse con uno de ellos era suficientemente para contaminar a esa persona y tendría que irse a purificar. ¿Tiene una idea cómo eran ellos? No se mezclaban con nadie que no fuera la de la religión de ellos. No se mezclaban con nadie que no fuera judío.
Se habían olvidado lo que el Señor dice en Miqueas 6:8. Oh hombre, que Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que el rabí de los discípulos, el maestro, se reuniera con esta gente era inconcebible. Y preguntan ellos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? No es porque querían saber. Están diciendo es, ¿cómo es posible? ¿Acaso ustedes no se dan cuenta? Y nosotros decimos, wow, terrible. Nosotros no discriminamos. Hagámonos esta pregunta, ¿no discriminamos nosotros contra la gente si no es de nuestra misma cultura? Si no tiene el mismo color de la piel, si no es de nuestro propio idioma. ¿Sabe que estaba estudiando mucho acerca de la iglesia multiétnica en estos días para un curso? Y según los datos, los domingos es el día más segregado en los Estados Unidos. Las iglesias son monolíticas. Quiere decir, todos pertenecemos a una clase, ya sea idioma, cultura, lo que sea. Porque para nosotros el domingo es sagrado, ¿cierto? Tenemos que reunirnos con nuestra gente. Pero es inconcebible pensar mezclarnos con otras razas. Y estos pastores que escriben estos libros dicen, ¿sabe qué? La sociedad está cambiando. Aquí en los Estados Unidos está cambiando, y a través del mundo también. Hay una diversidad de culturas, de idiomas, de todo. Y dice eso, si la iglesia no cambia, ¿sabe qué va a pasar? La iglesia va a ser la única institución dividida en base de lo racial, en base a lo que ellos son como cultura. Y el mundo no va a querer eso. El mundo, yo no quiero ser parte. ¿Para qué? Alguien escribió esta semana, leía también sobre esto y dice, aquí está una oración. Señor, tu alcance hacia los pecadores me consuela. Perdóname por las veces que yo me he influenciado por el prejuicio, cuando yo juzgo, desprecio o excluyo a otros. Yo quiero estar a tu mesa, no importa quién más está ahí. Concédeme la gracia de responder a tu llamado para seguirte donde sea que tú me conduzcas. Esa debería ser nuestra oración, ¿cierto? ¿Qué responde nuestro Señor a esta gente, a estos religiosos? Señor, que es experto en mirar el corazón de la gente, dice, respondiendo Jesús, no los discípulos. Ellos no responden, el Señor responde. ¿Y qué le dice? Versículo 31. Les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primero, note que el Señor dice, yo fui a esta fiesta, está diciendo, no para solamente pasar un tiempo social. ¿Qué era el propósito? Compartir quién es Él. Quiere ganar a estos pecadores para Cristo. Fue a buscarlos, como la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? ¿Quién va a buscar a los perdidos? El Señor, Dios. ¿Quién busca la moneda perdida? La persona a quien se le perdió. ¿Por qué esperamos nosotros que la gente venga a la iglesia que no conoce a Cristo? ¿Por qué esperamos que un pecador venga? Cuando lo que el Señor hace es ir y buscar a esa gente. Nuestro llamado es ir a esa gente. Y está por todo el mundo, están a la vuelta, están en donde vivimos. Y es ahí donde tenemos que invitar a esta gente para relacionarnos con ellos, para en esos eventos sociales estar ahí. Tenemos que tener más fiestas, tenemos que ir a más fiestas. Tenemos que ir a más quinceañeras, más bautismos, para compartirles el Evangelio de Cristo. Dice Jesús que los que creen, se creen sanos. ¿Sabe qué está diciendo? Los que se creen sanos. No está diciendo que ellos son, que están bien. Los que se creen sanos, los que dicen yo no tengo ninguna, yo estoy bien. El Señor dice, para ellos no vine, para los orgullosos.
Para los que ven la paja de otros, pero no ven la viga en su ojo, para ellos no vine. Para aquellos que tienen un corazón endurecido, que no dejan entrar a Cristo en su vida, yo no he venido a ellos. Y aunque aún así el Señor les llama, pero el Señor dice, el autoengaño, una persona que vive con el autoengaño pensando que está bien, esa persona no me necesita. Se tiene a sí mismo. Y los líderes religiosos que constantemente estaban fastidiando al Señor, a ellos les habla de esta manera fuerte. Siempre veo un paralelo con los fariseos y nosotros. No sé por qué. Quizás porque una vez conocemos a Cristo nosotros, nos volvemos bastante fariseos. ¿Cierto? Créame, yo lo he hecho por mucho, cuando era muy joven, aún más. Pero lucha uno con eso. Y uno quiere inmediatamente estar corrigiendo, estar juzgando. Eso no debe de ser, eso no lo hace un cristiano, eso no lo hace. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, a los que están autoengañados, a ellos no he venido. He venido a salvar a los que tienen una necesidad en su corazón, que están buscando la respuesta, que no tienen esperanza. No hay nadie ahí, estas personas solas que están, que nadie ha ido, nadie ha estado, nadie se ha interesado en ellos. Esa viejita que se sienta ahí a esperar en la tienda, o se siente a esperar ahí en el centro médico, que nadie le hable. Esa es la que el Señor te está diciendo que debemos hablarle. Otra vez estaba leyendo algo en línea y alguien escribió esto y me encantó. Dice, aquellos que están satisfechos con la manera que son, no necesitan a Jesús. No tienen necesidad de arrepentimiento o cambio. No están escuchando su llamado, sígueme. Y la pregunta que hace este autor dice, ¿lo estoy escuchando yo? Esta es la pregunta para nosotros. La misión de nuestro Señor de salvar no ha terminado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Personas odiadas como Leví y otros pecadores despreciados. Pero Él vino también a salvarnos a ti y a mí que estamos aquí en esta mañana. Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día para darnos la salvación. Pagó así por nuestros pecados para rescatarnos. ¿Qué quiere de nosotros? Que le sigamos, que creamos en Él y le sigamos. Él te invita hoy a seguirle, así como a Leví que le dijo, sígueme. Te está diciendo esta mañana, sígueme, así de sencillo. Debemos de también como creyentes, los que ya conocemos a Cristo, de tener un corazón abierto a aquellos que necesitan el Evangelio, no importa en qué situación estén. Debemos de estar dispuestos a abrir nuestras casas, debemos de estar dispuestos a recibirles en la iglesia. Hay personas aquí en Tyler que están marginadas, personas pobres, personas ricas, personas hispanos, personas de otras culturas. La misión del Señor es la misma. Nosotros hemos sido llamados para llevar el Evangelio a ellos. Esta semana he leído muchos artículos, aquí va otro. Uno de esos artículos se llama Una disculpa al 99% de los cristianos del parte del primer por ciento, dice, del 1%. El autor habla de que el 1% de los pastores, misioneros y líderes deben de apoyar al 99% de la iglesia a cumplir el plan de Dios. Y él pide disculpa porque dice, lo que hemos esperado siempre es que nosotros lo hacemos todo. Esto es lo que escribe él y dice esto. Para aquellos de ustedes que son parte del 99, levántense. Levántense y tómense de su identidad como discípulos y sus llamados a ser discipuladores. Levántense y asuman la responsabilidad del discipulado de sus familias, amigos y vecinos. Levántense y vayan a las naciones sedientas de las aguas del Evangelio y a los miles de millones que no conocen a un solo cristiano. Si creen que 1 de Pedro 2:9 está dirigido a ustedes como elegidos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no desean levantarse y asumir sus llamados? Claro que sí, cierto. Pero ese es el llamado nuestro hoy día. Es un reto. Vemos el llamado de Leví. Hoy lo conocemos como Mateo. ¿Cómo cumplió él su llamado de seguir a Cristo? Sabemos que estuvo 15 años más o menos en Jerusalén. Y luego de predicar en varios países como Persia, Etiopía, África y Egipto, es muy posible que fue quemado a la hoguera por su fe en Egipto.
Mateo lo dio todo por seguir a nuestro Señor. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo estamos cumpliendo la misión a la cual fuimos llamados? Puedes comenzar a hacerlo, ya, comprometiéndote a seguir a Cristo, envolviéndote en la iglesia. Tenemos grupos misionales que el propósito es alcanzar a otros para Cristo. Otra pregunta es, ¿quiénes son aquellos que Dios ha puesto en tu vida para compartirles tu testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti? Haz eventos sociales para invitarles y darles a conocer a Cristo. ¿Quiénes son los levíes de este mundo, los odiados, despreciados por el público? ¿Quién estaría hoy en lugar de Leví? Piensa. William Booth, pastor, predicador y fundador del Ejército de Salvación, nos exhorta con estas palabras: mientras las mujeres lloran como lo hacen ahora, pelearé. Mientras los niños pequeños pasan por hambre, pelearé. Mientras los hombres van a prisión, entran y salen como lo hacen ahora, pelearé. Mientras queda un borracho, mientras que hay un pobre muchacha perdida en las calles, donde queda un alma oscura sin luz de Dios, lucharé. Lucharé hasta el final. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por salvarnos a nosotros cuando estábamos solos sin ti, cuando teníamos el corazón vacío. Gracias, porque nos miraste y nos salvaste y nos llamaste a seguirte. Ahora, Señor, ayúdanos como tu iglesia a cumplir esta misión que nos has dado, de llevar el Evangelio también a todas las personas, Señor, y especialmente a aquellos que no han escuchado de ti, aquellos que están en este lugar, en esta ciudad, están deseando que alguien les dé una palabra de esperanza, una palabra de salvación para sus vidas. Por aquellos que están en otros países también. Sabemos que vivimos en tiempos de hambre y sed espiritual. Pedimos que nos ayudes como tu iglesia aquí en Tyler, Grace Español, Grace Community Church. Nos ayudes a llevar a cabo la misión tuya. Ayúdanos a comprometernos contigo y darlo todo por ti, como lo hizo Leví, como lo hizo Mateo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder seguirte y poder compartir con otros las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo, amén.